Dichosos los oídos que nos escuchan, esta es la Estación Totuaba, un espacio de encuentro para conversar sobre los temas más sexys de la coyuntura. Hoy hablaremos sobre los salarios mínimos, el mercado laboral y México. ¿Qué es el salario mínimo? ¿Por qué es importante? ¿Conviene tenerlos? ¿Qué pasa si dejamos que las fuerzas del mercado, oferta y demanda, se equilibren solas? ¿Se pueden equilibrar solas? Esto se va a poner interesante, que nadie se mueva, porque la Estación Totuaba comienza ya. Radio Mano Papachango. La polarización más grande es el ingreso. Hay diversas dimensiones. Yo lo que sugeriría no simplificarlo. Próxima estação Cantagalo. Desembarque pelo lado Yo siempre voy a defender la libertad. Salud y es uno de los derechos que no es absoluto. democracia, libertad. Es una matraca. Levantar los discursos que precisamente han sido dominantes. No morirá la flor de la palabra. Estación Totuaba. Dice la teoría clásica que el mercado laboral es como un mercado, cualquier otro mercado existente. Hay gente que oferta su fuerza de trabajo y hay empresas que demandan fuerza de trabajo. Y cuando estos dos llegan a un acuerdo, se produce un equilibrio. Es decir, las empresas automotrices o textiles, por poner un ejemplo, requieren de un número limitado de trabajadores para que operen su planta de construcción y puedan producir autos o ropa. Alguien que desee trabajar ahí toca la puerta, solicita el empleo y la empresa le comunica cuánto le va a pagar por su trabajo, es decir, el salario. Si quien pide el trabajo no le conviene aceptar el trato propuesto, puede entrar en negociaciones por su salario o simplemente declinar la propuesta laboral que tiene enfrente e irse a buscar a otro empleo en otra empresa o en otro sector. Y eso se repite millones de veces porque ese escenario se recrea con toda persona que desea emplearse. Eso dice la teoría. Si no te gusta, puedes emplearte en otro lado y listo. Se oye sencillo, ¿no? La verdad es que la realidad siempre es más complicada de lo que dice la teoría. No es un gran secreto que en México los salarios se han estancado desde hace ya unas décadas y las crisis económicas son el pan de cada día de toda la población. La precariedad y la pobreza laboral empiezan a extenderse y entonces la idea del salario mínimo empieza a cobrar fuerza. En México, el primer salario mínimo se establece en 1934 por el presidente interino Abelardo Rodríguez y además se estableció que los salarios mínimos, esta medida se establecerán por una comisión nacional integrada por trabajadores, patrones y gobierno. Y así, en 1934, nace lo que hoy conocemos como la CONASAMI. Hoy, en el 2021, conviene preguntarnos sobre esta medida, sobre esta idea. Y para conversar sobre este tema, hoy tenemos a un invitado de lujo, nada más y nada menos que a Luis Munguía, quien es economista laboral y hoy por hoy es el presidente de la CONASAMI. Luis, bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación a la Estación Totuaba. Al contrario, muchas gracias por invitarme. Gracias Luis. Y antes de empezar con el tema, nada más déjame presentar al panel Totuabo, Javier Cortés y Tony Guzmán. Bienvenidos, gente, ¿cómo están? Bien, gracias. Bien, un placer tener aquí a Luis. A ver, Luis, vamos a empezar con lo más elemental porque de repente el mercado, la economía laboral, la economía en general tiende a ser un poco complicada, difícil de masticar, ¿no? Empecemos, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos del salario mínimo? ¿Qué significa realmente? Y después, ¿por qué es una buena idea? Si es que es una buena idea. Sí, el salario mínimo es una medida o un salario que se decreta por parte de un gobierno, usualmente. Puede ocurrir en otras circunstancias, pero en general es porque un gobierno decide poner un piso mínimo que se debe pagar a los trabajadores. Originalmente la idea estaba asociada a algo, era algo relacionado con justicia social, era buscar que los trabajadores tuvieran un ingreso que fuera suficiente para sobrevivir. De hecho, actualmente todavía existe este concepto y se llaman salarios mínimos de subsistencia y en algunos países tienen legislación sobre este tema. Y la idea era esta, ¿no? Originalmente. Y sobre todo, en un país que era Nueva Zelanda, donde no había presencia, organización de los trabajadores, los sindicatos no existían o eran muy débiles, se decide, ¿no? Que el gobierno entre a ayudar a los trabajadores para fijar este salario base mínimo que puede existir para que un trabajador tenga lo necesario para sobrevivir. Esta idea después va evolucionando y el salario mínimo empieza a utilizar para otras cosas.
En general se descubre que tiene otros efectos, además de que cumple con un objetivo social meramente de justicia. También empiezan a reducir pobreza y también empieza a reducir la desigualdad en algunos países. Y después, los economistas, al hacer todos estos supuestos que Rubén menciona ahorita, de cómo el mercado laboral debería estar en una competencia perfecta, lo que arroja, digamos, la conclusión de este tipo de modelos que son muy sencillos, es que si uno sube el salario mínimo, tiene efectos negativos en el empleo, es decir, las empresas corren trabajadores. ¿Por qué? Pues la lógica es muy sencilla. En este mundo alterno, en este supuesto, las empresas están trabajando en su óptimo, ¿no? Tienen el número de trabajadores que necesitan exactamente para producir lo que necesitan y ganar lo más posible de dinero. Y entonces, si tú le subes el salario promedio, subes el salario mínimo, y los trabajadores que ganan el salario mínimo, pues, o que ganan menos, pues la empresa dice, ya no los necesito, es muy caro, por la ley así simple de oferta y demanda, ¿no? Y entonces despide a esos trabajadores, ¿no? Es como esa es la lógica que hay detrás de por qué se pensaba que el salario mínimo, pues sí, la discusión era sí tiene ventajas, reduce la pobreza, desigualdad, pero el costo es que crece el desempleo y esto tampoco es bueno y hay que hacer un análisis de costo-beneficio de si se van a despedir tantos trabajadores, pues entonces, ¿conviene o no conviene? Y ahí era la pregunta. Y esta pregunta se mantuvo hasta 1994, cuando dos economistas que ahorita todos conocen, son muy famosos, es David Carr y Kruger, y hicieron un experimento. Por primera vez dijeron, bueno, vamos a ver si realmente ocurre esto, lo del salario mínimo. Y entonces tenían dos ciudades, una era Filadelfia y la otra Camden, que una está en Pensilvania y la otra está en Nueva Jersey. Y son la misma ciudad, o sea, si algún día ustedes tienen la oportunidad de visitar esa ciudad, pues que a mí me gusta mucho, por cierto, Filadelfia, solo están separadas por un puente, pero el área metropolitana es la misma, ¿no? O sea, no hay diferencia, es la misma gente. Y entonces ellos lo que dijeron, bueno, ¿qué pasa si sube el salario mínimo en un estado y en otro no? Entonces Filadelfia no incrementó su salario mínimo, pero sí Nueva Jersey subió el salario mínimo. Y entonces revisar, ahí dijeron, bueno, ahora sí podemos ver, ¿no? Porque estamos comparando peras con peras o manzanas con manzanas. Estamos viendo qué ocurre realmente en la economía y decidieron enfocarse solo en los que ganaban el salario mínimo, que en ese tiempo y todavía son los que trabajan en McDonald's y trabajan en Burger King, etc. Entonces, a esos trabajadores en Estados Unidos ganan casi siempre el salario mínimo y resultó que subió el empleo en donde subió el salario mínimo. Y entonces esto fue un gran shock para los economistas. Y entonces fue cuando revivió este modelo que es muy famoso ahora, que se llama el modelo de monopsonio, que lo que ocurre es que en la realidad pues no hay competencia y las empresas tienen más poder de negociación que los trabajadores. Y para hacerlo muy, muy sencillo es, digamos, todo el mundo conoce que es monopolio, ¿no? O sea, eso es como, es algo muy popular ya, toda la sociedad sabe de qué se trata. Es cuando una empresa produce y no hay muchas empresas y entonces como solamente hay una, puede cobrar lo que quiera, ¿no? Puede cobrar muy caro y los consumidores pues tienen que pagar ese precio si realmente quieren ese producto. Pero en este caso es al revés, solamente hay un comprador de nuestro trabajo. Es decir, hay una sola empresa en un pueblo, en una mina, en un lugar, y entonces como nadie más puede buscar, o sea, no hay muchas opciones laborales, el trabajador pues tiene que aceptar lo que esa empresa le ofrezca, así como en el monopsonio tienes que aceptar lo que la empresa te vende, pues te puede comprar tu trabajo por un salario más bajo, ¿no? Que el que debería de ser. Entonces te paga menos, en vez de, por ejemplo, a lo mejor los ingenieros deberían de ganar en esa región 15,000 pesos y les pagan 10,000, ¿no? Y entonces, pues, la empresa también como igual maximiza sus ganancias y entonces baja, ¿no? Paga menos. El trabajador no tiene ninguna opción de negociar y esto provoca que exista el monopsonio. Este es el extremo, ¿no? Obviamente en la realidad, pues, no es así, o sea, nunca hay una sola empresa, pero siempre que exista esta desigualdad, siempre que la empresa tenga más poder de decisión en el salario, que es casi en todos los casos, o sea, es muy raro que un trabajador llegue a una empresa y diga, yo quiero ganar tanto, normalmente llega y la empresa le dice, te voy a pagar tanto, lo tomas o lo dejas. Siempre que existe esa situación, existe un cierto grado de monopsonio. Entonces, dependiendo de qué tan grave sea, pues entonces el salario mínimo tiene efectos distintos, ¿no? Si el salario mínimo sube y el salario que empieza a incrementar y no rebasa este salario de equilibrio que todos los economistas desearían que existiera, pues entonces las empresas, lo único que les queda para no seguir perdiendo más dinero, porque pues tienen que
suben los costos de todos sus trabajadores, pues contrata más, aunque parezca algo contraintuitivo. ¿Y por qué? Porque cuando contrata más, produce más y vende más, y esto compensa un poco su pérdida. Siempre pierden, siempre se van a oponer al incremento del salario mínimo, pero minimizan la pérdida produciendo más, porque siempre pudieron haberlo hecho si contrataban más trabajadores, ¿no? Entonces, por ahí va la lógica de cómo entender, digamos, actualmente este tipo de política pública, y es por eso que ahora el salario mínimo no solo sirve como reducción de la pobreza, justicia social, reducción de la desigualdad, sino que además se utiliza como una herramienta para corregir una falla del mercado. No es una distorsión como normalmente se usa, sobre todo por economistas que fueron educados en otra época, en los 80s, sino que en realidad está corrigiendo una distorsión que existe, ¿no? Que es el monopsonio. Oye, Luis, permítame hacer una pregunta, porque justo hablaste algo bien interesante. En el caso estadounidense, de estas dos ciudades, precisamente, y que es como uno de los artículos que vuelve a revivir el debate. Pero me gustaría preguntarte acerca de cuáles han sido los resultados empíricos en México. Yo incluso llegué a escuchar a Carstens, que era el exgobernador de México, se oponía brutalmente a la subida de los salarios, ¿no? Sí decía que desempleo, subían los precios, vamos, prácticamente que se venía una debacle económica, ¿no? Digo, ya exagerando las cosas, pero había mucha resistencia en subirlo, a pesar de que el 96 en términos reales, el salario no había subido. Incluso desde los 70 se empieza a bajar, pero en el 96 se nota que no crece, incluso está por debajo de la línea de lo que la gente pudiera comprar para subsistir. Entonces, ¿por qué esta resistencia, Luis? ¿Cuáles son los datos empíricos para México? La resistencia, honestamente, a mí me parece que era un poco más de corte ideológico que de parte de la evidencia empírica. ¿Por qué te lo digo? Porque antes de que iniciara este nuevo incremento del salario mínimo, antes de que iniciara toda esta nueva política salarial que realmente ha sido muy relevante, había habido estudios para el salario mínimo en México. El más famoso de todos lo escribió Christina Bell, que es estadounidense, donde ella analiza el efecto del salario mínimo en México y en Colombia, y pone dos ejemplos porque son contrastantes. Colombia incrementó el salario mínimo muchísimo durante años y México no. Y entonces cuando incrementa en México, ella encuentra que el efecto en el empleo es cero, o sea, no tiene ningún efecto en el empleo. Y en Colombia sí tiene efectos negativos, ¿no? Y entonces dice, bueno, es porque en Colombia sí es muy alto y en México pues no es alto. Entonces México lo debería subir, así concluye, ¿no? Este paper es de los años 70, finales de los años 70, principios de los 80, ¿no? Que es cuando más había una oposición a este tipo de políticas. Después hubo otros trabajos. Feliciano hizo otro trabajo también del efecto del salario mínimo en México y tampoco encontró ningún efecto negativo. Y luego ya más cercano a la modernidad, pues ya empezó a volverse tema cuando en 2012, 2013, varios académicos, entre ellos estábamos algunos de nosotros que empujábamos la idea de que se incrementara el salario mínimo. Y en ese tiempo Gerardo Esquivel, Campos y Santillán sacaron también un artículo y ellos decían que no tenía ningún efecto en el empleo, que sí subía el salario mínimo, el ingreso, y que no tenía ningún efecto negativo en la informalidad. O sea, no se aumentaba la informalidad, que también es un argumento posible, ¿no? Que los trabajadores formales dejen la formalidad y se vayan a la informalidad. Entonces, ¿qué ha pasado en la actualidad? Pues ahora sí tuvimos un incremento muy alto en la zona libre de la frontera norte, 100%, ¿no? Cuanto al resto del país, que solo incrementó 16 en ese año. Entonces, con Asami hicimos un trabajo de investigación muy serio, donde realmente pudimos comparar las dos regiones, y lo hicimos lo más comparable posible con unos métodos que se utilizan normalmente en economía, que es tener un control y un tratamiento. Es algo que viene de medicina, esta idea de que dos cosas son iguales y la única diferencia entre estas dos cosas es el tratamiento, que en este caso era el salario mínimo. Y entonces, en vez de utilizar nada más como los municipios que estaban aledaños, que no necesariamente son idénticos a los de la zona libre de la frontera norte, usamos muchas variables para acercarnos lo más posible, ¿no? Había regiones de Jalisco que se parecían a la zona libre, que tenían maquila, por ejemplo, muy parecida, que tenían la estructura salarial similar, que tenían el número de patrones o, digamos, dueños de empresas con el mismo tamaño. Entonces, todo esto lo tomamos en cuenta, ¿no? Y creamos un contrafactual, o sea, un grupo de control que estaba conformado por zona libre, pero también, por zona fronteriza, pero también por algunas zonas o regiones del país que eran muy parecidas. Y al compararlas, ya te puedes dar una idea de qué está pasando cuando incrementas el salario mínimo al doble, ¿no? Totalmente.
Ajá, ¿y qué ocurre? Pues bueno, pues que no pasó nada en el empleo, nada, literal, de hecho subió un poco, pero nosotros no podemos asegurar casi que por el salario mínimo, entonces, pero el ingreso se incrementa de manera exorbitante, ¿no? O sea, en general hubo un incremento promedio de 6.7%, a las mujeres se les incrementa todavía más, a los jóvenes también, y además a los que menos ganan, ¿no? Evidentemente los que menos ganan el salario mínimo, y estamos hablando que a la fecha su incremento de ingresos es casi el doble, estamos en 97% en términos reales, ¿no? Entonces, pues sí, creo que era un poco infundado, pues digamos, esta idea de que el salario mínimo puede tener efectos negativos en la economía. Y hay que apuntar que, por ejemplo, en la frontera el salario mínimo es creo que de 185 pesos, a diferencia de otros, ¿no? Pero Javier, dime, ¿qué piensas del tema? Muchas gracias a Luis y obviamente a los totobados por estar aquí. Pues mira, Luis, realmente a todos nos da miedo, y me incluyo entre esas personas, hablar de economía, porque suele ser muy técnico. Entonces, mi intención, digamos, es ser un portavoz, si se puede decir así, de las expresiones que he escuchado en el transporte público, en pláticas informales en torno al salario mínimo. Ya decías que, digamos, este paradigma de que aumentar el salario mínimo pues se ha roto, ¿no? Se ha comprobado tanto teórica como empíricamente que pues no causa los efectos que tanto se mencionan a la hora de elevarlo. Me gustaría preguntarte un poquito cosas más prácticas o más sencillas tal vez. ¿Cómo se construye el salario mínimo? Es decir, porque mucha gente se pregunta y dice, ¿cómo sabe el gobierno que este es el salario que me alcanza para comprar mis bienes y para pagar mis servicios? Incluso otros se preguntan, ¿por qué los del norte ganan más y todos somos mexicanos? No sé, cosas un poquito más sencillas, Luis. Claro, sí, sí. La idea del salario mínimo varía, ¿no? O sea, hay muchas fórmulas o formas de calcularlo. Y en el caso de México, nuestro objetivo es simplemente cumplir con lo que dice la Constitución. Y en la Constitución lo que dice es que el salario mínimo tiene que ser suficiente para que un jefe o jefa de familia pueda mantener a su familia. Y sí especifica la ley y dice en lo que tiene que incluir esto de mantener a su familia, y es abarcar tanto gastos alimentarios como de educación, de salud y de esparcimiento. O sea, lo menciona como un conjunto de cosas que la Constitución en ese momento, cuando se redactó y se habló de salario mínimo, quería cumplir con un piso que fuera un salario digno para los mexicanos. No nada más un salario para salir de la pobreza, sino un salario digno, ¿no? Y entonces, pues esto, desde que se redacta la ley, nunca se ha cumplido. Entonces, y el salario mínimo, de hecho, cuando nosotros empezamos a trabajarlo en 2018, que fue cuando en diciembre que entramos, ni siquiera era suficiente para mantener a una familia, o sea, digo, para una persona. O sea, el salario mínimo no cubría ni la línea mínima de bienestar que hace con el banco. Entonces, lo que tenemos en nuestro plan es cumplir con esto. Entonces, es por eso, si alguien te pregunta, ¿cómo se define el salario mínimo? Bueno, estamos haciendo que crezca lo más posible sin afectar la economía en general para llegar a ese objetivo. Y el objetivo final se cumplirá al final del sexenio. Entonces, cuando lleguemos a 2024, el salario mínimo va a ser suficiente, o sea, pero muy apenas, obviamente, pero suficiente para que una familia normal, que en México usualmente hay 2 personas trabajando por familia, pueda mantener a todos los demás dependientes. Que en este caso son 4 integrantes por hogar, entonces son 2 dependientes y 2 personas trabajando. Entonces, es decir, el salario mínimo va a ser 2 veces la línea esta de bienestar que calcula Coneval. ¿Es suficiente? Pues todavía no. ¿Se cumple con la ley? Sí, porque ya estamos hablando de que una familia puede mantener, ¿no?, a sus integrantes, pero sigue siendo bajo porque pues es lo más básico. Incluye, nuestro cálculo sí incluye educación, sí incluye salud, sí incluye ropa, sí incluye alimentos, pero es una situación complicada porque también, como sabrás, depende de la región del país, ¿no? En la Ciudad de México no alcanza con esa línea de bienestar, para ser honesto, ¿no? Pero sí alcanza en muchas otras zonas, ¿no? Y entonces, en promedio sí alcanza, pero va a haber regiones del país en donde no sea suficiente. Entonces, sabemos que el reto es grande y tampoco podemos incrementarlo de golpe. Lo que hemos visto es que en otros países donde me ha tocado a mí estar como asesorando a los gobiernos que implementan el salario mínimo,
pues si tú lo haces de un día para otro, sí tiene consecuencias. Las empresas no tienen capacidad de reaccionar rápido, la mayoría, y entonces si hay despidos, se reduce la producción, hay efectos que no queremos que ocurran. Entonces, tampoco queremos que por, digamos, acelerar demasiado el proceso, muchos trabajadores pierdan su trabajo, muchas empresas tengan que cerrar, porque al final, ya en la suma, pues sería adverso o negativo en conjunto, ¿no? Entonces, este es como, digamos, como los patrones que uno va siguiendo para saber qué tanto puedes ir incrementando y hacia dónde va como salario mínimo. Totalmente. Fíjate que algo que quiero rescatar, esta idea de que pues no hay un solo salario mínimo, hay varios. Y esto se debe no solo en la cuestión geográfica, sino por sector, ¿no? Yo recuerdo mucho en algún momento, alguna plática que tú y yo tuvimos, Luis, sobre si había salario mínimo para el trabajo del hogar. Y entonces me acuerdo que en las negociaciones era de, pues, ¿cuánto debe ser el salario mínimo de una persona que viene a nuestra casa y nos ayuda a limpiar la casa, etcétera? Y había una discordancia entre el sindicato de las trabajadoras del hogar, ¿no? Ese sector, y algunas personas, incluso con ASAMI también decías que quizá debemos ajustar, etcétera. Pero pues, básicamente la idea es cómo podemos llegar a un costo. ¿Cuántos salarios mínimos hay en primer lugar en México? ¿Cuántos hay? Hay muchos, en realidad. Son 63 en total, Okay. más los generales, ¿no? O sea, son 63 profesiones las que están integradas al Sistema Nacional de Salarios Mínimos Profesionales, así se llama. Y sí, o sea, si quieres como tener una idea más o menos de una regla, porque me imagino que esa es como la cosa que mucha gente se pregunta, el salario mínimo, para empezar, tiene que ser, es un piso, ¿no? No podemos pensar que debe ser igual al promedio, ni que tiene que ser igual a lo que gana la mayoría, etcétera, sino es como lo mínimo, ¿no? Y es algo muy difícil a veces de entender, porque justo el problema que tuvimos con el sindicato de las trabajadoras del hogar es que ellas tienen un tabulador, ¿no? Donde dicen, nosotros tenemos que ganar 300 pesos por hacer la limpieza y además incluye tales labores, ¿no? Y cuando sube, por ejemplo, si incluía una labor más, pues era más caro, en fin. Y era un muy buen ejercicio del sindicato, y que estaba hecho específicamente para las grandes ciudades, como la Ciudad de México, ¿no? Que en realidad aquí ganan más todavía que 300 pesos. Pero cuando ya nosotros analizamos todo el país, pues no, o sea, si veías Chiapas, Oaxaca, etcétera, pues el ingreso era muchísimo más bajo, el salario promedio allá era menor, ¿no? Era 100 pesos, estaban por debajo del salario mínimo. Entonces, la regla que digamos que los economistas han logrado identificar y que de hecho la Organización Internacional del Trabajo también la promueve un poco, aunque es una regla de pulgar, ¿no? Que le llaman, o sea, no es una definición clara, es que el salario mínimo debe de estar entre 35 y 60% de la mediana de la distribución. ¿Qué es la mediana? Es como el punto intermedio. No es el promedio, porque en muchas profesiones esto está sesgado, o sea, de que hay trabajadores que ganan muy poquito y entonces esto hace que se baje el promedio mucho, ¿no? Sino la mediana es como el 50%. ¿Cuánto gana el 50% de los trabajadores? Esta cantidad. Y entonces, ya que tienes esa cantidad, dices, bueno, multiplico esta cantidad por 0.6 o por 0.35, ¿no? Y eso te da un rango enorme, normalmente, de cuánto debe ser el salario mínimo. Si estás por debajo de eso, pues es irrelevante, no tiene ningún efecto, o sea, ¿para qué lo pusiste? En serio, es como, que así estaba el de México, digo, ¿no? En cuando entramos, 0.20, para que sepas. Y luego, si ya te acercas mucho a la media, pues hay peligro, ¿no? Ahí es donde tienes que empezar a revisar cómo funciona el mercado laboral que estás afectando. Si el mercado laboral tiene mucha concentración, que es lo que hablamos ahorita de monopsonio, puede ser que tengas espacio y entonces hay que ser más precavido, ¿no? Aumentas poquito y te fijas qué pasa y vas viendo los costos que tienen las empresas y con eso vas definiendo. Entonces, esas es como las reglas que se utilizan, como los que hacemos política pública de salario mínimo para tomar la decisión, ¿no? Como que así empieza. Obviamente cada mercado es diferente, entonces es complicado por eso. Y ahora solo para afinar un poco los salarios mínimos profesionales, este año vamos a reformar totalmente el sistema de salarios mínimos profesionales. ¿Por qué? Porque en realidad son muchas profesiones que no existen actualmente. Es un sistema que se creó en 1970 y en esa época entraron cosas como, por ejemplo, trabajadores fogoneros en trenes y ferrocarriles. Entonces, actualmente los ferrocarriles no tienen fogoneros, ¿no? Ya ninguno.
Entonces, ese trabajo no existe, pero hay muchos así. Entonces, o hay otros que pueden modernizarse más. Por ejemplo, hay unos que tienen nombres muy específicos como trabajadores de dragas en la construcción. Y en vez de poner eso, pues mejor es trabajadores de la construcción o algo más. O si es un operador específico, pues mejor poner operadores de maquinaria pesada, ¿no? En vez de como está ahorita, que está muy específico, como operador de la maquinaria tipo tal, que a lo mejor ya ni siquiera existe. Y entonces, esto facilitará más que la Secretaría del Trabajo pueda supervisar que sí se pague el salario mínimo profesional. Porque nosotros ya hicimos un estudio de ver cuáles se pagan y muchísimos no se pagan, sobre todo estos que son muy ambiguos o extraños. Y los salarios mínimos profesionales que realmente sí están funcionando son los que son muy claros, como costureras, por ejemplo, sí es muy claro, se paga salario mínimo. Hay uno que es para albañiles, también se paga, es muy claro. Y así, ¿no? Hay algunos casos, carpintero también es como de los que se pagan, pero muchos no se pagan. Entonces, nuestro objetivo es modernizarlo, hacerlo compatible con los nuevos sistemas de ocupaciones. El INEGI maneja un sistema de ocupaciones que se llama 5, y este sistema de ocupaciones lo definió también la Organización Internacional del Trabajo, y lo utilizan todos los países del mundo, entonces es comparable ya con el mundo. Entonces, nuestra idea sí es movernos hacia eso, ¿no? Como un sistema más claro, más preciso, que se pueda aplicar bien la ley y no tener 60 y tantos, a lo mejor tener menos, pero que sí funcionen estos y que vayan dirigidos a la población que realmente lo necesita. Oye, Luis, pero hay un candidato que escuché hace poquito, no voy a decir el nombre, pero va para un estado norteño, Okay. que dijo que había solditos de 50,000 pesos y con eso podía vivir la gente. Y ¡Ponte nuevo! A ver, bromas aparte, Luis, la verdad es que sí he escuchado muchísimo eso de, pero ¿quién gana el mínimo? O sea, ¿cuántas personas, a que nos está escuchando, supongo que alguna vez, cuando vio el salario mínimo, que ahorita pasó, si mal no recuerdo, 141, Luis, para 2021, Claro. que dice, bueno, ¿quién sobrevive? Para empezar, esa pregunta es fuerte. ¿Quién sobrevive con el salario mínimo? Y luego te dicen, ¿quién gana el salario mínimo? Entonces, Luis, esa será una primera pregunta que será muy descriptiva para la gente que nos está escuchando. Es decir, que gane o que está ligeramente por encima, que aún así puede estar en pobreza, hay que decirlo. O sea, puede estar incluso por encima y todos están en pobreza. Y la otra, que esta ya es una preocupación que yo tengo, Luis. La pobreza, a mí me gustan mucho los temas de pobreza y de desigualdad. Y la pobreza en México se está reproduciendo a través del mercado laboral, que es algo que no pasa en muchos países. Se tiende a pensar y asociar la pobreza de los individuos que no trabajan o individuos que tienen situaciones de desventaja, por ejemplo, que fueron abandonados, algún problema físico, etcétera. Pero no, en México ocurre algo que a mí se me hace que es muy brutal, que es el trabajador formal, que va y trabaja 8 horas, tiempo completo, incluso en la formalidad, desde la formalidad, y no puede salir de esta trampa de la pobreza. Y como decías, es una situación violatoria de la Constitución, y a mí me preocupa demasiado. Y hay que decirlo, me gustaría, Luis, que abundaras en este tema, y hay que decirlo, los resultados de la presente administración sí han sido muy interesantes. Hace poco vi una presentación que hacías acerca de la pobreza laboral nacional, cómo disminuyó esta pobreza, estaba disminuyendo la desigualdad, es decir, grandes aciertos de la presente administración. Pero aún así, Luis, es demasiado preocupante. Me gustaría saber cuáles son los pasos que ustedes tienen pensado, porque hace un momento decías, más o menos en promedio, la familia mexicana es 3.7, vamos a ponerle 4 integrantes por familia. Y 4. Y 2 de ellos trabajan, entonces aproximadamente uno tendrá que mantener a 2 personas. Luis, ¿cómo le van a hacer para llegar a este punto? Es decir, las empresas te van a dejar, el contexto político te va a dejar, ¿cómo está el asunto? Muy bien, son muy buenas preguntas. Yo empiezo en orden, ¿no? ¿Quiénes ganan el salario mínimo en México? Y es una pregunta que es muy importante entenderla porque, además, mucha gente lo ve mal un poco porque no revisa, es complicado, pues, como encontrar quiénes son los que lo ganan. Por ejemplo, una cosa es que puedes ir a los datos del IMSS, ¿no? En los datos del IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, tiene a todos los afiliados que usualmente tomamos como los trabajadores formales. Porque alguien que está en el IMSS es un trabajador que tiene todas las prestaciones de ley, ¿no? Pensión, seguridad social, etc. Entonces, ellos son los trabajadores formales de nuestro país y luego los que no están en el IMSS son los informales. También INEGI tiene otra clasificación distinta, pero en general, o sea, coincide un poco, ¿no? O sea, casi siempre es la forma en que se debe analizar el tema, ¿no? Y entonces, si tú ves a los trabajadores del IMSS, por ejemplo, el año pasado dices, bueno, ¿quién gana el salario mínimo en 2020? Y casi nadie lo gana, ¿no? ¿Por qué? Porque por ley, o sea, para tú ir a registrar a tu trabajador al Seguro Social tienes que pagar al menos el salario mínimo.
Entonces, no puedes registrarlo con menos, es imposible, es ilegal, pues, digamos, no te deja el IMSS. Con medio salario mínimo, ¿no? Con medio. ¿Cómo? No puedes registrarlo con medio salario mínimo. Exacto, no puedes, es ilegal, pues, no te deja el IMSS, ¿no? Y entonces, como no te deja el IMSS, la gente va a esos datos y dice, pues nadie lo gana. O sea, por ejemplo, te digo, 2020, en todo el país había 20,000 trabajadores que ganaban el salario mínimo, o sea que, porque también la empresa lo registra con el mínimo y le pone más, un centavo, ¿no? Y ya, ¿no? Ya no gana el mínimo, gana más. Pero entonces solamente ganaban 20,000 trabajadores el salario mínimo. Entonces decían, no, pues nadie lo gana. Si tú ahorita entras en 2021, ¿quién gana 141 pesos en el IMSS? También te va a salir un número bien pequeño, 5,000, 15,000. En realidad lo que importa es quién no lo ganaba antes. Entonces, por ejemplo, en 2020, antes de que nosotros subiéramos el salario mínimo, en ese rango, o sea, esos trabajadores que estaban por debajo del 141 en 2021 eran 4 millones de trabajadores, 4 millones y medio de trabajadores. Entonces tú, es interesantísimo, entra a la base del IMSS, ve cuántos ganan el salario mínimo, no cuánto ganan el salario mínimo, ve cuántos ganan menos de 141, ya hay 4 millones. Y en cuanto entra el salario mínimo, ¡frum!, ¿no? Todos suben de golpe, ¿no? Así en enero. Y entonces, ya cuando un reportero entra al IMSS a ver los datos, dice, nadie gana el salario mínimo. Sí, ahorita no, pero antes, en 2020, 4.5 millones estaban por debajo de 141. Ahora no, porque ya subió. El otro dato que puedes ver es el del ENOE, o el del INEGI, pero ahí incluye todo el mundo. Está la informalidad, por ejemplo. Y ahí sí el número es muchísimo más grande. En 2020, por ejemplo, eran 14 millones de mexicanos que ganaban hasta un salario mínimo. O sea, hasta un salario. 14 millones, un salario mínimo. Un salario mínimo o menos. Y estos todos estaban en la informalidad. O sea, todo el mundo, la mayoría de los trabajadores que ganan menos del salario mínimo son trabajadores informales. Y es porque, pues, no, por ley no hay manera de obligar a una empresa que no tiene registrado a su trabajador en ningún lugar a que pague el salario mínimo. No hay, o sea, digamos, puedes hacer inspecciones, puedes intentar hacer que la empresa los contrate, etc. Pero en general es eso. Y en el 2021 estamos hablando de 17 millones que están por debajo de 141 pesos. Entonces, esto va cambiando. Estos datos que te digo son de enero, van a cambiar en el año. Pero en general es como se va comportando, ¿no? Los que ganan el salario mínimo. Y entonces el reto, una de las cosas que se promociona mucho a nivel internacional, por ejemplo el Banco Mundial y otros organismos internacionales, es tratar de hacer que haya más trabajadores que estén en la formalidad y así obligar a que ganen el salario mínimo. Ahora, la informalidad, y perdón que me extiendo un poco, ahorita voy a entrar al tema de la pobreza que mencionas, pero es importante un tema muy de la informalidad, porque la informalidad se ve de muchas formas en México. Y usualmente el empresario mexicano te va a decir, no, pues es que cobran impuestos a los informales, los informales son el peor problema que existe en nuestro país, los vendedores ambulantes, etc. Y ellos siempre toman una postura muy negativa, ¿no?, contra la informalidad. Pero la informalidad en México tiene dos caras, ¿no? Y la primera es cierto, los ambulantes, gente que limpia vidrios, gente que en el metro te vende un CD con MP3, por ejemplo, ¿no? Esos son informales. Pero es gente que solo está sobreviviendo, son gente que busca la manera de encontrar un ingreso y a veces puede ser exitoso, la verdad, pero muchas veces no lo es. La mayoría no lo es. La mayoría está en pobreza, la mayoría gana menos del salario mínimo, se autopagan, se registran en el INEGI como gano 130 pesos al día, pero no es que tenga un patrón, es que vendió 130 pesos de mazapán. Ese día ganó 130, pero Exacto. No siempre. Y no siempre, y eso le dijo al INEGI en ese momento. Entonces, ese grupo no es un grupo que queremos atacar o hacerle algo, sí es un grupo que queremos ayudar a salir de ahí. Pero hay otro grupo, o sea, dentro de toda la informalidad, el 33-40% son trabajadores que están en empresas formales que pagan impuestos, formales que están constituidos por ley, pero no registran a su trabajador. O sea, le dan un salario, le pagan menos del salario mínimo, pero no está en el IMSS, no está en el ISSSTE y no está en ningún otro, digamos, sistema privado de seguridad social. Entonces, una gran cantidad de trabajadores, o sea, sí están en empresas formales, así, y en las famosas, Walmart, en el Mayan Palace, en este tipo de empresas. Y entonces nosotros lo que estamos combatiendo es eso, ese es nuestro objetivo. Entonces, la Secretaría de Trabajo ha estado haciendo muchas inspecciones laborales sorpresa, y entonces encontramos siempre eso, ¿no? No, pues que tenemos tantos trabajadores, ¿cuáles están en el IMSS? No, pues que la mitad. Pues mételos al IMSS, ¿no? Si no te cerramos, o sea, estamos haciendo eso. Es difícil, pero esa es la parte que estamos tratando de reducir de la informalidad. Y si se reduce esta parte, pues estamos hablando de una reducción muy importante. Digo,
30 y tantos % está en ese sector, entonces se reduciría muchísimo, ¿no? Y todo lo demás, pues va a seguir existiendo porque es como, hay libertad en México, ¿no? Entonces, no vamos a cancelar así como que la gente pueda vender cosas en la calle, pero sí poco a poco, si la situación mejora, pues va a haber trabajadores que empiezan a moverse a la formalidad, ¿no? Por sí mismos. Entonces, ese es el tema. Finalmente, ya ahora sí entrando al tema de la pobreza. Sí se ha reducido el salario mínimo redujo la pobreza laboral. Y eso es lo que tú mencionas que es bien grave porque en muchos países hay pobreza y en México además de pobreza hay pobreza laboral, que es, aunque trabajes, eres pobre. Y eso es gravísimo, ¿no? Es como contradictorio que tengas un salario que no te permita dejar de ser pobre ni a ti mismo, ¿no? O sea, ni aunque seas una persona sin familia. Y esto se ha reducido obviamente porque como el salario mínimo va subiendo, pues está forzando a que muchos trabajadores que antes ganaban el mínimo, o sea, 80 pesos, que no eran ni lo mínimo para dejar de ser pobre, pues ahora ganan un poco por arriba, ¿no? Entonces salen un poquito de la pobreza. Entonces, ¿qué ha ocurrido en México? Bajó la pobreza laboral bastante y luego viene la pandemia, ¿no? Y con la pandemia hay un fuerte choque económico que afecta a todos los sectores de la economía, o sea, incluso los esenciales están afectados. Y entonces hay un gran número de trabajadores que sale de la economía, o sea, hay trabajadores que están parados, estacionados, que no están trabajando, muchas empresas cerraron o empresas decidieron simplemente reducir a su personal a la mitad, etc. Entonces, todos los trabajadores en estos hogares que dejaron de trabajar, dejan de percibir un ingreso y se dispara la pobreza laboral otra vez, porque se mide por hogar, no se mide por individuo. Los que se quedaron trabajando, sí siguieron incrementando su ingreso, porque el salario mínimo forzó esto. Entonces, ahorita en lo que está pasando actualmente es que, por ejemplo, el ingreso, si tú ves promedio de los que sí están trabajando, pues ha subido, ¿no? Porque el salario mínimo siguió empujando, pero hay muchos que dejan de trabajar. Y entonces, como son más los que están fuera del mercado de trabajo ahorita, las personas que no están haciendo nada, hay más pobreza laboral. O sea, tuve el dato del Coneval y subió, o sea, iba bajando y ahorita se disparó de 30 y tantos a 45, y ahora en enero ya bajó un poco, pero todavía sigue por arriba, muy por arriba. Lo único que te puedo comentar que es positivo de este tema, o lo único por lo que podemos esperar es que no vaya a ser permanente. O sea, la crisis que estamos viviendo es de un choque muy especial, que no se debe a que el sistema productivo, que las empresas no quieran vender, ni tampoco se debe a que nosotros, los consumidores, no queramos comprar. Se debe a que no pueden producir porque está prohibido por las leyes, no por leyes, pero por recomendaciones sanitarias. Y también nosotros consumimos menos, aunque muchos consumimos por internet y está cambiando el sistema en general, sí se redujo el consumo, o sea, tú consumes menos ahorita que antes y seguramente te puedes dar cuenta que has ahorrado algunas cosas que antes no ahorrabas, de ir a restaurantes, cosas así. Entonces todo esto está deprimido, pero en cuanto a la economía, en cuanto digamos, desaparezca la pandemia, que todavía le falta un tiempo, van a empezar a crecer otra vez todo esto rápido, ¿no? Y muy rápido, pues comparado con lo normal. Y entonces estos hogares que ahorita están en situación muy precaria, pues van a volver a insertarse en el mercado, van a volver a conseguir trabajo, pero se van a encontrar con un mercado nuevo donde hay salarios más altos. Entonces, por eso es que yo creo fielmente que hay que seguir subiendo el salario mínimo y el salario promedio, pues porque esto, además de que cuando se vuelvan a insertar a la economía van a tener un ingreso más alto y van a sacar más de la pobreza, más trabajadores, también reactiva más la economía, hay más consumo. La zona libre de la frontera norte, por ejemplo, vean, o sea, en serio es una cosa muy interesante ver cómo se comportó el empleo, cómo se comportó la economía en la zona libre de la frontera norte. Es increíble, o sea, parece el choque de la pandemia fue mínimo. De hecho, el empleo crece más que el año pasado ahorita en la zona libre de la frontera norte. ¿Por qué? Porque los trabajadores tienen un buen de dinero, están gastando, y las empresas lo saben y ahora no lo dicen después de tanto tiempo. O sea, no, qué bueno que subimos el salario mínimo, ha ayudado mucho. Pues sí, ¿no? O sea, evidentemente. O sea, los trabajadores siempre querían gastar, solo no podían, ahora gastan. Y están consumiendo local, pues porque está cerrada la frontera, entonces pues más, ¿no? Todavía el efecto. Entonces, bueno, eso perdón, me extendí mucho, pero sí. No pasa nada, perfecto. Javier, vas. No te preocupes. Sí. Luis, pues cada vez que respondes a las preguntas me convence más que tu labor es tremendamente importante para el país. Todos aquí sabemos que la política pública y las decisiones gubernamentales pues siempre afectan y benefician a alguien, pero específicamente en este tema del salario mínimo creo que es una labor con la que pues nunca puedes quedar bien, ¿no? Los empresarios ven el vaso muy lleno y a lo mejor los trabajadores lo ven muy vacío o a la mitad, ¿no?
Entonces, a mí me gustaría preguntarte, porque fielmente creo que este gobierno, si una de sus banderas ha sido fijarse la meta que para el 2024 va a aumentar el salario mínimo y están haciéndolo de manera gradual, de manera incremental, pero me gustaría conocer un poquito más, ¿a ti qué herramientas crees que te dieron en la comisión para que este objetivo sea posible? ¿Y por qué crees que en el pasado pues no hubo ningún gobierno que firmemente tuviera ese objetivo? Es muy interesante lo que dices porque es uno de los obstáculos más grandes que hay, ¿no? Para el incremento del salario mínimo. Como bien saben, la Comisión de Salarios Mínimos es un organismo tripartita en realidad. Y existe una parte que es la institución, que es la comisión que hace como estudios, programa, propone, etcétera. Pero al final hay un consejo aparte, que es el que decide, ¿no? Cuánto y por qué. Más bien cuánto. Y entonces aquí pasa lo que dices tú. O sea, hay sectores en el sector obrero que están inconformes con el incremento del salario mínimo. Por ejemplo, el año pasado, que fue de los más duros para negociar el salario mínimo debido a la pandemia, el sector empresarial en conjunto quería un incremento del 10%, o sea, nada más. De hecho, dentro del sector, al interior del sector empresarial, había gente que pedía menos, 4%, a la pura inflación. Y entonces, entre ellos no estaban tan de acuerdo, pero al final decidieron ir como un bloque conjunto del 10%, que fue lo máximo que podían ceder, según sus cálculos, porque ellos no querían pagar tanto, decían que era demasiado, que no podía, etcétera. Digo, al final de cuentas, pues yo no creo que era demasiado, ¿no? Por eso impulsé una propuesta más arriba, que es el 15%. Y ahorita les digo un poco más porque creo que no es tanto. Y luego el sector obrero también estaba dividido. Y dentro del sector obrero había un sindicato que quería 40%, había unos cuantos que querían 30%, y había unos cuantos que querían 15%, 20%. Entonces, también ellos estaban más divididos todavía. Y evidentemente, como dices tú, Javier, pues la verdad es que nunca están conformes. Al final, pues tú buscas un punto intermedio, una negociación, así es. Y pues nadie queda tan feliz, ¿no? Los empresarios quedan molestos, querían 10. Y el sector obrero, pues muchos sí estaban a favor, o sea, algunos sí lo vieron bien, y otros no tanto. Y de hecho, al final, varios del sector obrero votaron a favor del 15%, porque el sector empresarial, como era un grupo sólido, o sea, todos estaban votando por el 10%, si uno de ellos se desviaba a votar un poco más, ganaba el 10%. Entonces, pues fue como, ni modo, ¿no? Ni modo, pues hay que unirnos. Lo mejor, lo menos peor es 15, ¿no? Y votaron por eso. Entonces, pues ya, esa es la parte complicada de esto, ¿no? Y así es, o sea, ninguno de los incrementos se ha tomado por decisión unilateral del gobierno ni nada. Todo ha sido con consenso y así una negociación fuerte. Y entonces, pues, ¿cuáles son las herramientas que tiene la CONASAMI? La CONASAMI lo que hace es estudiar todo lo que está pasando, ¿no? Hace un análisis serio de cuál es el impacto que tiene el salario mínimo en muchas variables y se lo vamos presentando al consejo. Cada mes nos vemos y le decimos, miren, su incremento tuvo los siguientes efectos. Subió el consumo, bajó esto, no hubo efectos hasta ahorita no hemos tenido ningún efecto en la inflación, pero siempre lo tenemos que revisar, ¿no? No hubo, si hubo tal cosa. Cuando ha habido cosas negativas también decimos, pero digamos, no es por el salario mínimo, pero les comentamos que ha caído la inversión, pues, ¿no? O sea, eso sí les decimos, ¿no? Para que sepan, ¿no? Entonces, al final de todo esto, cuando ya se acerca el periodo de fijación, nosotros vamos pensando cuánto podríamos subir el salario mínimo. Y la variable más importante inicial es ver cuánto les va a costar a las empresas. Porque tenemos una trayectoria, obviamente, ¿no? De cuánto va a subir, etcétera. Y vemos, ¿y cuánto les va a costar? Y si vemos que sigue costando poco, pues todavía decimos, no hay bronca, ¿no? Vamos a subirlo más. Este incremento les costó a las empresas 0.4%. Es decir, sus costos, solamente costos laborales, porque todos los demás costos que las empresas tienen no son públicas y no las comparten, ¿no? O sea, ya les hemos dicho, bueno, mándenme así cuánto. No, eso no puedo. Entonces, solo tenemos sus costos laborales. Entonces, dentro de sus costos laborales fue un incremento de 0.4%. Es decir, les afectó menos la mitad del 1%. Entonces le dijimos, oigan, pues, se alcanza, ¿no? O sea, no es tanto, no, que no aceptaron, etc. Pero eso es muy importante ir viendo siempre, nosotros lo vamos viendo, porque si el costo es muy, muy alto, pues sí puede tener efectos negativos, ¿no? Entonces, ese es el primer factor que vemos. Y después ya vemos todo lo demás, ¿no? De que tenemos, como te digo, si ahorita quisiéramos llegar a la meta, tendría que crecer el salario mínimo 15.2% cada año, y así llegas a la meta. Entonces, ese es como el rango en el que nos manejamos, ¿no? Entonces,
pero si logramos incrementar el salario mínimo este año más, por ejemplo, si subiera 20%, se reduce esta trayectoria, entonces ya nada más tiene que ser 14 o algo así. Entonces, ese es el otro factor que estamos, desde el que inició el sexenio, hicimos el cálculo, antes de que iniciara el sexenio hicimos el cálculo. Entonces ya sabíamos, este es el donde nos tenemos que mover. Si quedamos por arriba, mejor porque va bajando la trayectoria. Si quedas por abajo, peor porque la subes, ¿no? Entonces, esta es como la herramienta que tenemos. Y nosotros lo único que podemos hacer es proponerle, ¿no? Y decirles, pues miren, tenemos esta propuesta. Antes también se consensa. Yo, como presidente de CONASAMI, soy el único voto que tiene el gobierno. Los empresarios tienen 11 votos y los trabajadores tienen 11 votos. Entonces, mi voto no es mío, no es de Luis Munguía, sino yo le presento la propuesta a la Secretaría de Hacienda, a la Secretaría de Economía, a la Secretaría del Trabajo, y luego vamos todos y le decimos al presidente, y ya es como, bueno, ¿cuánto queremos? No, pues tanto. Ok, eso vamos a empujar. Y entonces nosotros ya llegamos y decimos, pues la propuesta del gobierno es tanto. Y entonces, el sector obrero llega y dice, mi propuesta es tanto, y el sector empresarial, mi propuesta es tanto. Discutamos y empezamos, ¿no? Y entre las tres partes llegan al consenso, imagino, ¿no? Exactamente. Ok, bueno, pues... O un voto por mayoría, ¿no? Claro. Pues muy interesante, Tony y Javier. Cierre de 30 segundos y despedimos la mesa. Tony, vas. Solo me gustaría cerrar con el mensaje para quienes todavía desconfían del salario mínimo y de los incrementos que está teniendo la presente administración. El salario mínimo trae mayor productividad, disminuye la rotación de personal, los mayores salarios aumentan que las empresas tengan más trabajadores más capacitados, hay más motivación, mayor consumo interno, disminuye la desigualdad, que por cierto trae consigo mayor crecimiento económico. Y por último me gustaría hablar por tema de dignidad y derechos humanos. Buena labor, Luis. Felicidades. Muchas gracias. Pues yo solamente me quedaría, pues Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros. Decía José Agustín en su serie de tragicomedia mexicana que el salario mínimo se decidía en el restaurante favorito de Fidel Velázquez. Y es bueno saber Sí. que en la actualidad, se ocupan criterios técnicos y con estudios, pues tanto laborales como económicos, para establecer esta línea mínima de bienestar que debe tener cualquier mexicano. Luis, en serio, admiro muchísimo tu labor, y justo en este contexto que estamos debatiendo mucho sobre qué burocracia sirve y cuál no, creo que la CONASAMI sin duda es una de las que funciona, e incluso me atrevería a decir que se te deben dar mayores atribuciones. Pues ahí está, Luis. Parece que el salario mínimo entonces llegó para quedarse. No vemos un futuro donde el salario mínimo ya sea dispensable, parece, ¿no? No, es necesario. Y eres un convencido además del salario mínimo. Lo soy. Pues ahí está, muchísimas gracias. Hemos llegado al final de la mesa. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Prepare su descenso. Ya ganamos, ganaremos.